sin repetir los sabores. Entonces yo tengo en cuenta que son 5 sabores, pero me están pidiendo de cuántas formas con 2 sabores en específico. Entonces yo lo que hice es, puse 5 factorial dividido en 2 factorial, paréntesis 5 menos 2 factorial, y al resolver eso me darían 10 combinaciones, serían 10 combinaciones en las que no se repiten los elementos. Y para... Mariana, eso es lo único que no las... Mariana. Ya volvió. Ah, ya. No, es que se había ido. Sí, no. Bueno, pero espera, explícanos, este es para la opción A. Explícanos por qué lo hizo así. O sea, por qué, digamos, qué es? ¿Es una permutación, combinación? ¿Qué es y por qué? ¿Así? ¿Cuánto vale N y cuánto vale K? Y todo es atento acá, Nicolás. Tercer llamado. ¿Listo? Cuéntanos. Pues para mí fue una... ¿cuánto vale N? Pues vale 5, pues porque son los 5 sabores diferentes, los 5 sabores que nos brindan, ¿no? En el caso de por qué 2 nos está pidiendo que con cuántas copas de helados con 2 porciones, ¿no? ¿Cuáles se pueden probar? Primero que todo, pues no nos importa el orden de los helados, si va el de vainilla o el de fresa de primeras o no, eso no importa. Lo que nos importa es que en este caso no se repitan los sabores del helado. Ok, o sea que eso es una ¿qué? Combinación. Combinación. Y sin fórmula, ¿cómo lo harías? ¿Cómo quedaría? Mariana. Profe, eso es 2 factorial, 5 menos 2 factorial. Profesor, ¿qué es eso? ¿Qué tú hiciste ahí? Yo no entendí nada. Es que eso es con fórmula, entonces. Pues, No, pero igual No, la es que a fórmula mí no me dio eso. no sería A mí sí me dio una eso, pero variación. sin fórmula. ¿No sería qué? ¿No sería la fórmula de variación? No, pero es que sí me dio 10, pero no lo hice así. ¿Cómo lo Sí, hiciste? exacto. Yo tampoco lo hice así. Yo lo hice con... Yo tampoco. Yo bueno, como menos nos que lo enseñó de hice la otra así, forma. pero también me dio 10. Sí, exacto, pero Me igual confundí de era la A y fórmula, B, ¿sí? ¿ok? Voy a ¿Cómo, perder Estefanía? eso. ¿Me puedes, por favor, dictar cómo lo hiciste? Vamos a comparar a ver qué pasa, porque Pues, o sea, yo lo Mariana... hice como... Sí, no sé qué pasaría con el internet. Dime. Yo lo hice como usted nos enseñó. O sea, con la... O sea, 2 lineecitas abajo de los 2 puestos que hay. 5 por 4 y abajo 2 factorial. Por 2, yo hice la misma Monday. Y aquí va factorial. Ya salió. ¿Y eso les Me da? faltó el 2 factorial. 10. Siempre me falta el 2 factorial. 2 factorial. A mí me dio eso. Ay, puta. Perdón. Es que no, como que no. No, está grabando. Pero fue una pregunta. Pero si él no quería limón, si él no quería el de agua abajo y el de leche arriba. Nico, tienes que leer. Ahí no dice nada. Ya lo sé. Sí, me quedo mal. Exacto, ahí hay que tener en cuenta lo del enunciado. Tienes que leer. Compensado de Gile y Tura. Meu Deus. Listo, Mariana se fue. ¿Mariana? Sí, luego se le fue el internet. Bueno, entonces, de forma voluntaria, ¿quién quiere darle continuidad al ejercicio? Falta la B. Yo quiero. Listo, dale. Se pueden repetir los sabores. Eso quiere decir que tengo 5 opciones en la primera bola que vaya a escoger. Y también 5 en la otra. Y 5 en la otra. Pero, ¿qué sucede? Es exactamente lo mismo que yo tenga limón sobre limón 1 sobre limón 2 que limón 2 sobre limón 1. That's right, man. Yeah. 5 por 5 dividido en 2 factorial. Exacto. ¿Y cuánto es Pero eso? eso es muy raro porque, o sea, eso sería 25 sobre 2. Entonces no tiene como mucho sentido. Tienes Yo también lo hice así. 13.5 opciones. Pero creo que está mal. Tengo Sí, algo ahí no. Algo así. No cuadra. Vale, cuidado. Ustedes están fallando eso en lo siguiente. Desde un inicio, nosotros sabemos, y que era lo que decía Leonardo, hay que leer bien. Desde un inicio, independientemente de si es el inciso A o el inciso B, hay algo importante y es que ¿importa o no importa el orden? No importa. No importa. Entonces, automáticamente, como sabemos que no importa, vean, les vamos a mostrar aquí el mapa conceptual.
como no importa el orden, ¿sí? En la que no importa el orden es en combinaciones. Estamos aquí, en combinaciones. Entonces, ya utilizamos cuando había sin repetición y ahora con repetición. Desafortunadamente, en este caso, cuando es una combinación, es decir, cuando no importa el orden y hay repetición de elementos, en este caso puedo repetir el sabor del helado, hay que utilizar la fórmula, que es esta. ¿Sí? O sea, en este caso sí no tenemos la opción de que digamos con o sin fórmula, no, acá tenemos que dar uso de esto. A propósito, vamos a copiarla. La respuesta es 15. Aquí a copiar. Porque son las mismas 10 opciones más la repetición de los sabores, que son 5. La respuesta es 15, no sé por qué, pero la respuesta era 15. Respuesta es 15. ¿Le entienden al compañero el Y a por qué, Leo por qué dice que es 15? Vamos a reemplazarlo y ya le doy la palabra a Nicolás. ¿Listo? Puede ganar 6 puntitos extras. Pónganle cuidado. Tenemos en este caso que es una combinación con repetición. ¿Sí? ¿Cuánto vale N? En este caso, ¿cuánto vale N? 5, igual, ¿no? ¿Y cuánto vale K? 2. Entonces sería 5, acá más 2, menos 1, y esto le sacamos factorial sobre N menos 1. Y N sabemos que es 5, o sea, 4 factorial por 2 factorial. Si ustedes hacen todo el procedimiento de eso, les va a dar 15, ¿sí? Le doy la palabra a Nicolás para que explique a los compañeros el por qué, sabiendo que aquí habían 10 automáticamente. Bueno, a mí me quedó mal. Sí. Hice algo completamente diferente. Pero estamos hablando de que en el punto anterior, sin repetición, o sea, 10 combinaciones diferentes de un sabor con otro sabor, eran 10 combinaciones. Ahora nos dicen que con repetición. ¿Cuántas repeticiones hay? Si tenemos 5 sabores, eso quiere decir que va a haber 5 repeticiones. 5 casos en los que los dos sabores sean iguales. Entonces sumamos esas 5 repeticiones a los 10 casos de sabores diferentes que teníamos y tenemos la respuesta. Sí. No se necesita tener un diplomado para eso. Pero me quedó mal. ¿Le entendieron, chicos? Porque de esa manera lo ideal sería así. Pero pues a veces no se tiene como... Bueno, primero, no se puede, a veces en el sentido de que hay estudiantes que no pueden, digamos, de una comprenderla así, y pues aquí entra en juego la fórmula. Y aparte hay casos en los cuales de las combinaciones, lo que yo siempre les he dicho, no son tan poquitas, son muchas y hay, por así decirlo, otras condiciones. Entonces es un poco más complejo. Pero entonces aquí lo importante es tener en cuenta que todo esto se basa es en las condiciones del ejercicio, ¿sí? Por eso yo les dije, la condición del ejercicio, ¿cuál es? Independientemente del caso del inciso A o del caso del inciso B, aquí tenemos que tener en cuenta es que no importa el orden. O sea, basado en eso, automáticamente yo ya estoy descartando todo esto de acá. Lo descarto, solo me quedan estas dos opciones. Entonces está la que sin repetición y la de con repetición. O sea, aquí está el inciso A y aquí está el inciso B. ¿Cómo? Con las condiciones. No, que el ejercicio me dice la condición de que sí importa el orden. Entonces automáticamente descarto esto. Me quedo solo con estas dos porque sí importa el orden. ¿Sí? Ahora, ¿cómo las descarto? Con esto de acá. Si n es igual a k o n es diferente a k. No, n es diferente a k. Ok, entonces descarto esto. Ya me quedé con una sola opción. Y ya. ¿Hay repetición de los elementos o no hay repetición de los elementos? Sí hay repetición de los elementos. Entonces descarto esto automáticamente. Ya tengo cuál es la opción. ¿Cómo empiezo a descartar? Con las condiciones que me está dando el ejercicio. Pero la primera que ustedes deben tener en cuenta es si importa o no importa. No, esa es la primera, a mi modo de ver. Esa es la primera. Y segundo, si n es igual o es diferente acá. Y automáticamente, si ustedes lo ven así, se facilitan muchísimo la vida. Es mi recomendación. Bueno, muy bien para los que han realizado el aporte hasta el momento. Nos vamos con... ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? Ok, aquí es Leonardo, ¿cómo realizaste este punto? Me dijo que lo había hecho de otra manera. Me gustaría escucharlo. Profe, yo todos los puntos los realicé. Es la manera más impráctica del mundo porque yo literalmente fui de la El forma diagrama más... de árbol. Sí, yo creo que lo hice con el No diagrama. sé,
no sé qué carajos es eso, pero cuando Le- mires las fotos vas a entender. Le pusiste nombre a todos los helados y lo combinaste tú mismo. Listo, Leonardo. Literalmente, puse 5 letras al azar y las combiné rápidamente. Se Listo. llama diagrama de Pregunta, Leonardo. Sí, se llama diagrama de árbol. A pesar de que hasta el momento te han quedado bien, si hablamos de una cantidad de combinaciones muchísimo más grandes, ¿entiende lo que estamos haciendo de este método o no? ¿O hay dudas? ¿Por qué lo digo? Estoy Porque muy intentando probablemente... comprenderlo porque justamente eso fue lo que te escribí por Fidas. Llegaron unos puntos en los que ya yo no podía hacer nada porque sin esto yo no puedo utilizar este diagrama de árbol según Nicolás con números como el tercero, por ejemplo. Es que el problema es que se tendría que quedar todo un día completo haciendo eso, o sea, sí, no es que no se pueda, se puede, pero es algo demasiado extenso, sí, o sea, no, pero en estos casos que son números pequeñitos de combinaciones, es una manera viable, el diagrama de árbol, que es lo que su merced hace. Bueno, nos vamos entonces con el tercer punto, a ver. Permítame un momentico, estoy... ¿Cómo es que se llama la parte de abajo de la fracción, profe? El denominador. Entre más grande es el denominador, el resultado tiende a 0. Sí. Cosa que aprende uno ahí. Bueno, vámonos con... Ahora vamos a escoger a alguien. Bueno, Paloma ya hizo un aporte. Nos vamos con Vázquez. A ver, Juanjo, te escuchamos. Profe, no sé, bueno, lo que yo hice, de cuántas maneras distintas podemos alinear a 6 personas en una fila. Lo que yo hice, pues, es que podemos ubicarlas como se nos dé la gana, pero hay que tener en cuenta de que no pueden haber 2 personas en el mismo cupo, porque pues es una fila. Sí, sí, lo correcto, ya me quedó mal. Bueno, ¿y qué? No, dale, continúa. Entonces, lo que yo hice, pero sé que está mal, puse las 6 líneas como si fuera una línea, la línea de las personas, puse las 6 rayitas. Pues en el primero, pues, no es que no sé, me quedó mal, sé que me quedó mal. Colocó 6 pues líneas. ahí 1, lo que 2, llevas 3, está- 4, 5 y 6. ¿Y qué? Dale, continúa. Y puse 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Por 1. Es exactamente lo mismo. Listo. Y me dio Yo también hice lo mismo. 720. Yo hice lo mismo. ¿Y te dio cuánto? 720. Ok. Listo. Pregunta, a pesar de que no lo hablaste, ahí te quiero preguntar. ¿Importa o no importa el orden? No sé, es que yo con eso me pierdo. Sí importa porque Porque no es lo mismo tener, Sí. tener a Carlos Sí, sentado y pasaría luego a nada. Felipe, que primero a Felipe y luego a Carlos. Exacto, mira, esto está bien, o sea, te lo pregunto porque esto le quedó bien, ¿sí? Pero yo necesito asegurarme, sí, pero necesito asegurarme de que entiendas a la perfección, porque es que por un numerito, No, yo no entiendo a la perfección desde el año pasado. Solo con eso. porque es que, ¿qué pasa? Si no importara el orden, pasa lo que nos comenta Paloma, tendríamos que haber colocado un numerito acá, en el denominador, ¿sí? Que sería exactamente igual al número de cupos. que no es Exacto. 5. Y ahí tendríamos un peo. Entonces, ahí en ese caso tendríamos obviamente una respuesta diferente, pero Yo como... creo que, Dime. en el sentido de decir como importa el orden, o sea, cuando no importa se divide y cuando sí importa no. Pero a veces es complicado uno saber si sí importa o no importa. Digamos, a mí ese ejercicio me quedó mal porque yo no sabía si importaba o no. Sí. O sea, no sabía cómo deducirlo. De pronto para otras personas es más sencillo. Sí, es que lo que pasa en ese caso, mira que es que ese es el punto clave, lo que acaba de decir la compañera. Es que realmente, entre comillas, el complique de este tema, entre comillas, es eso, es saber si importa o no. ¿Cómo uno lo puede saber? Porque es que aquí no hay una fórmula para decir, ay, este sí, este no. Hay unas estrategias, ¿sí? Y una de las estrategias que son claves y que ya la saben ustedes es cuando hablamos de nivel, o de cargos, o de puestos, ¿sí? En eso automáticamente uno sabe que sí importa el orden, ¿sí o no?
Si hablamos de una competencia, si hablamos, no sé, de lo que yo les hablaba, de gerente, de secretaria, de contador, estamos hablando como de niveles, de puestos, de cargos, ¿sí? Entonces, hay una diferencia, no solo en el cargo, sino una diferencia salarial, una diferencia, mejor dicho, en todo el sentido. Entonces, en este caso, tú te puedes imaginar, por ejemplo, cuando en el colegio hacían una formación, ¿sí? Entonces, es diferente, obviamente, esa combinación cuando se forman, digamos, en orden de estatura, cuando se forman al azar, como que el que primero llegó se va haciendo ahí, ¿sí me entiendes? Entonces, es diferente, o sea, digamos, yo decir esta fila versus esta, comparándolos, por supuesto, una foto cuando están todos ordenados de estatura, otra foto cuando llegaron ordenados dependiendo del orden de llegada, ¿sí? Entonces, uno compara y dice, no, es que es diferente, ¿sí? O sea, son combinaciones diferentes, entonces sí importa. O, por ejemplo, que se sienten, lo que decía Nicolás en Chiste Chanza, que se sienten, digamos, si hablamos de un salón, el orden en el que se vayan a sentar, a pesar de que cada día, supongamos, que cada día se van sentando en el orden de llegada, ¿sí? Muy probablemente no todos los días van a llegar en ese mismo orden, y se van a sentar en ese mismo orden, ¿no? Entonces sí importa, ¿por qué? Porque es algo diferente, y eso significa que hay una posibilidad más. Entonces, es como tratar como de imaginarse el caso, para decir, oiga, espere, ¿qué pasaría si lo intercambio? ¿Será que es una combinación diferente y importaría? ¿Sí? En la única que hay que tener mucho cuidado es en la de los helados. Si en el enunciado a ti te dicen que sí importa el orden, que por ejemplo Simón Delgado y a él le importa el orden de los sabores del helado, es la única. Pero si no dice, automáticamente usted debe saber que no importa el orden, ¿sí? Okay. ¿Y de dónde proviene eso? De algo ya estandarizado, porque a nivel general el público no le importa el orden, a nivel general. Obviamente habrán personas que sí, pero la mayoría no. Entonces, por eso se estandarizó así. Dame un caso, Paloma, y lo analizamos. O sea, como para tratar de buscar esa estrategia, porque no hay una fórmula para uno decir, oiga, ¿sí? Digamos, los de la mesa me confunden, si importa o no. O sea, es lo mismo yo sentarme en este costado de la mesa, así yo sentarme en el otro. Ok. Mira, si tú te das cuenta con esta, te la pongo. En este caso, en la mesa, si hablamos de una mesa, a nosotros sí nos importaría el orden, ¿sí? A propósito, ¿están viendo ahí el tablero? ¿Sí? Sí, señor. Mira, si tú te das cuenta, de aquí para allá, las dos primeras, presentaciones y variaciones, tenemos que sí importa el orden, ¿sí? A propósito, si lo llevamos un poquito a la vida cotidiana, uno, bueno, es que no siempre, bueno, en algunas casas, ¿sí? Pero en la mayoría de casas, digamos, cada uno tiene como su puesto determinado, ¿sí o no? Claro. En la mayoría, no en todas. Entonces, en este caso, sí ve que yo dije en la mayoría, pasa lo del helado. Entonces, en la mayoría no le importa el orden, pero automáticamente es una combinación. Aquí en este Entonces, caso, cuando los me digan, puestos, dime. entonces es cuando me digan si importa o no. Sí, sí, a menos de que a usted le diga lo contrario, usted lo hace, ¿sí? Por Ok, ejemplo, pero ¿a qué pues, conclusión acabamos de llegar ahorita? En lo de la mesa. Sí importa el orden, ¿sí? A menos de que usted le diga en el enunciado, ese grupo de personas o esa familia no le importa el orden, pues automáticamente usted cambia el chip. Pero desde que no le diga, usted se va es que con... importa. Exacto, sí importa, ¿sí? Ok. Aunque normalmente, le soy sincero, normalmente en la mayoría de casos a usted no le van a decir de algo cotidiano, no le van a decir, oiga, cambie el chip. No, por ejemplo, lo de los helados lo dejan, ya. Va a comer un helado de tantas bolitas, ¿sí? Entonces usted prácticamente ya sabe que no importa el orden. Fue Normalmente tan se tierno van escuchar con... a Carlos decir bolitas. Fue muy tierno. ¿Cómo? Fue muy tierno escucharlo decir bolitas. Ah, bueno, Es ya un como, poco mejor imagínese o... preguntándole a su hijo, ¿qué bolita quieres? Ay, qué tierno. Me imagino. ¿Algún Por otro caso recuerdos que bacanos. tengas ahí, Paloma, que se te venga ahorita en la mente y... Ahorita en la mente, pues no. ¿no? Pues es cuando ya estoy viendo el ejercicio. Listo, pero entonces haz eso, como que te vas a meter como en el caso, bueno, y empieza usted con un solo caso que usted cambie, automáticamente, por la lógica, usted puede llegar a decir si importa o no. Pero la más fácil es cuando hay competencias.
o ahí como tu primer puesto, segundo puesto, dice usted automáticamente. Sí, es sencillo. Ya saben. Bueno, entonces estábamos aquí. Ok. Entonces, Vázquez, ¿estás ahí? ¿Me escucha? Vázquez. Señor. Sí, entonces en este caso, sí estaba escuchando los casos que le comentaba Paloma, ¿no? Entonces, en este caso, Señor. automáticamente ya sabemos que como es una fila, sí importa el orden. Entonces, como sí importa el orden, no va nada abajo. ¿Por qué? Por lo que ya comentamos. Si fuera un caso que no importara el orden, debemos colocar el numerito aquí abajo. ¿Ok? Un número, aquí abajo. Esa es la diferencia. No importa y no importa el orden en estos casos, por supuesto. Para que lo tenga en cuenta. Porque cuando le pregunté como que sí, como que no, pero tenías bien la respuesta. Vázquez, vamos a complementar tu participación con el siguiente ejercicio. Bueno. Recordemos que a los que ya tengan nota hoy por participar y los que falten, pues con otro taller, ahí yo les voy completando. Porque muy probablemente no todos alcanzarán a participar. A ver, permítame un momento que esto que le pasó con 30 minutos. Un momento que hay aquí una pequeña falla. Listo. Mira, aquí pasa lo mismo, chicos. Lo vamos con Simón. Entonces, aquí pasa lo mismo. ¿Importa o no importa y por qué? O sea, por lógica, explícanos por qué. Pues no importa porque las 8 personas no interesa de qué forma se sientan. Según lo que Claro acabé, que sí. Y si hay uno que se siente triste. según lo que acabé de explicar, Paloma, Pues, o sea, Paloma, diría que Va a matar a... ¿apoyas a Simón? Paloma, tienes... Si quieres puedes desbloquear el micrófono para que puedas hablar. Para que te vamos a escuchar lo que dice. Claro, es que no me había dado cuenta. O sea, yo lo voy a hacer, yo lo pienso según el ejercicio anterior que hizo Vázquez. Entonces sí importa el orden, porque no es lo mismo yo estar al frente de la fila a estar desde últimas en la fila. Sí, exacto. Pila, Simón, lo acabamos de explicar. Lo está explicando Paloma. Bien, eso. Sí importa el orden, ¿sí? Estábamos hablando de que la estatura, de que el orden de llegada, sí, son combinaciones diferentes y sí importa el orden, porque lo acabé de Pero decir. entonces, o sea, ¿cómo nos sentamos nosotros en una fila de 8 butacas? Pero es que hay algo que no ¿Cómo así? entiendo. Sí, O sea, mira. ¿por qué O tiene sea, hay que algo ver que el yo no orden? entiendo entre los Porque, helados y las personas. Sí, cuénteme. Porque es que, digamos, que yo quisiera, el mismo caso, 5 personas, 2 opciones. O sea, 2 cupos. Sí, Y yo elijo a Andrea y a María José. ¿Sí? sí. Y entonces aquí tenemos que es diferente que yo haya escogido primero a Andrea y luego a María José. Porque son personas. Pero ¿y qué pasa con los helados? Por lo que yo le ¿Por qué no es lo comentaba mismo? a Paloma, Mónica, eso me hizo acordar ¿Ustedes alguna vez alcanzaron a tener clase con Eduardo Guevara? No. No. ¿No? Bueno, en una ocasión, en una clase que él estaba dando, precisamente estaba hablando de tanto de esto, de los helados, que es lo que me está hablando de... Y él en esa ocasión explicaba que llegaba a la conclusión porque él estaba dando precisamente este tipo de clases, esto de combinaciones y variaciones. Y en plena clase, había una profesora allá de ese colegio, no me acuerdo de dónde, y se paró a corregirlo a él, diciendo que no, pero espere, porque en los helados que se importaba, que eso fue un debate, los estudiantes, la profesora y Eduardo Guevara, que era el que estaba explicando. Entonces, él decía que como tal, en un libro, y se lo voy a explicar como para que me entiendan, él explicaba que como tal en un libro, que esté como definido eso como una regla, como una ley, no lo había. Entonces, él explicaba lo que yo les digo, es porque en forma generalizada, ¿sí? O
sea, generalizada hago referencia a que la mayoría, ¿sí? Es como yo no puedo decir que a todo el mundo le gusta el helado, ¿sí? A la mayoría le gusta el helado, ¿sí? Yo no puedo generalizar que a todos. ¿Sí? Sería muy raro que a alguien no, ¿sí? Pero puede Sería existir. rarísimo. Puede existir, ¿sí? O sea, yo no puedo asegurar Porque que es a que si todos, uno lo piensa, ¿sí? por Entonces, ejemplo, uno va a Popsi y hay 20 opciones de helado. Uno sí. tiene que ser bien extraño para que no le guste, o sea, tiene que tener un trastorno mental para que no le guste el helado. No, sí, sí, sino a lo que yo voy es que normalmente, de forma generalizada, ahora en el sentido del orden de los helados. Normalmente la gente no se pone como No le importa. no le importa de que, oye, primero No le hagan, importa el orden de los helados. ¿sí? Pero de forma Ok. generalizada, Sí, ¿sí? eso puede ser también. Listo. Ahora, a nivel, por ejemplo, pongamos el ejemplo del colegio, de formar, ¿sí? La formación. Importa el Normalmente orden. Por ejemplo, el en orden de todo el colegio, estatura. normalmente, exacto, normalmente en todo colegio sí importa un orden, ¿sí? Que las filas estén ordenadas y no solo eso, que estén Solo a ordenadas. nosotros no nos interesa el orden. Entonces, sí me entienden a lo que voy, de forma generalizada. Ahí lo acabamos de plantear, o sea, como que el helado versus ahora las personas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de personas, usted sabe que el ser humano tiende a no solo querer saberlo, el porqué de todo, sino también a tener todo organizado, ¿sí? Entonces, así como tiene, de forma general, ¿no? No digo que todos, así como podrán tener ustedes un cuarto bien organizado, así mismo un colegio les gustaría tener sus estudiantes organizados, etcétera. Cuando hablamos de humanos, el concepto cambia un poco, ¿sí? Es por eso, porque una cosa es comerse un bonito en helado a que las personas estén organizadas. Allí va la cuestión. ¿Listo, chicos? No, espero que haya quedado un poquito más claro, Nicolás. Porque como tal, lo que les digo, o sea, no hay una forma Sí, que sí, se sí. diga, aquí sí y acá no. Bueno, chicos, los Es dejo depende salir o sea, depende de cómo lo comemos. del contexto. Y por eso es que hay que hacer harto ejercicio de esto. Porque a medida de la experiencia uno ya va sabiendo deducir de forma más rápida y fácil cuando sí Lo y peor es cuando que no. este tema lo hemos visto toda la vida, yo creo. Y todavía le falla a uno. Por eso hay que hacer otros ejercicios ahí de estadística. Bueno, chicos, no les robo más tiempo de su descanso y nos vemos a mediodía. Bueno, No, profe. chao, chao. Estén bien.